Familia querida, que Dios les bendiga. El tiempo con sabiduría. Es el devocional de esta mañana, Efesios capítulo 5 del 15 al 20. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ayer compartía con una persona y en un momento le dije, parece que esa comida me cayó un poco mal, tengo el estómago un poco malo. Y él me decía, eso es un problema, porque ese estómago ajeno, cuando usted se lo vaya a devolver al dueño, él no lo va a recibir así. Y luego le pasó algo, creo que en su camisa, y él dijo, ¿tú sabes lo que es eso? Una camisa ajena. Y luego me di cuenta que a todas las cosas él le llamaba que eran ajenas. Unos zapatos ajenos, ¿tú sabes lo que es eso? Y en realidad yo vi mucha sabiduría en esas palabras, porque la Biblia dice, desnudo vinimos a este mundo y desnudo hemos de salir. Nada traímos a este mundo, nada nos vamos a llevar. Y a veces veo con el afán que cuando vamos de viaje al interior o fuera del país, las cosas que nos queremos llevar, las cosas que queremos traer. Y en el viaje más importante de nuestra vida, nos iremos sin ninguna maleta. Solamente con las cosas buenas que hicimos acá. Buenas según el propósito de Dios, no según nuestro propósito. Por eso dice la Biblia, mirad con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y aquí es donde está el problema. Entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Es decir, cuando nosotros hacemos la oración, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. Y ahí es donde está el problema, que dice, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Todo esto es para que sea hecha la voluntad de Dios. Y luego dice, el pan nuestro de cada día, danos y perdona nuestras ofensas y no nos metas en tentación. Pero todo eso está precedido por hágase tu voluntad. Es decir, todo lo que somos, lo que hacemos, las cosas que Dios nos da, las cosas que Dios nos quita, en todo eso tenemos que buscar la voluntad de Dios, en la manera que administramos nuestro tiempo. Fíjese que Pablo primero daba algunas instrucciones sobre cómo las cosas que debemos de dejar. Él hablaba de la vida vieja y la vida nueva. ¿Usted recuerda? Y él decía, usted robaba, no robo. Usted hablaba mentira, yo no hablo mentira. Ok. Pero ahora él hace un giro y en vez de hablar de las cosas que debemos hacer y no debemos hacer, ahora él habla de cómo debemos administrar el tiempo. Siempre le digo a las personas, los presupuestos se hacen no solo de las finanzas, uno hace los presupuestos también del tiempo. La posesión más importante que Dios nos dio es el tiempo. Y así yo le decía a ese señor que me decía que todo es ajeno, yo le decía, bueno, inclusive el tiempo no es nuestro, porque nosotros hoy estamos acá y mañana no sabemos cuándo nos toca partir. ¿Ok? Entonces, esa es la gran sabiduría del devocional de hoy que nos dice, miren con diligencia cómo andéis, es decir, planifiquen bien su tiempo, cómo han de usar su día. Alguien dijo, no te juntes con quien no quieres llegar a ser. Es decir, si tú sabes que te estás juntando con una persona ladrona o mentiroso, o maldiciente, o borracho, o avaro, ten cuidado porque en República Dominicana decimos, dime con quién andas y te diré quién eres o en quién te estás convirtiendo.
Y por eso el consejo del apóstol Pablo es: no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Para cada pensamiento, cada decisión tenemos que preguntar, ¿cuál es la voluntad del Señor en esto? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice la voz de Dios? ¿Ok? Entonces, dice, no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, antes bien ser llenos del Espíritu Santo. Esta palabra, ser lleno del Espíritu Santo, no dice, ustedes fueron llenos, sino sean llenos, que quiere decir que cada día nosotros tenemos que buscar ser llenos del Espíritu Santo. Hay personas muchas veces viviendo de las glorias antiguas y cada día, dice la Biblia, bástale su propio pan. El pan nuestro de cada día, danos hoy. Y se refiere no solamente al pan físico, se refiere a la enseñanza, a la guía espiritual de Dios. Y dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esa es una manera sabia de vivir, dice, alabando, dando gracias al Señor y cantando siempre con himnos y cánticos espirituales. Lo contrario de eso es lo que dice la Biblia en 2 de Timoteo, capítulo 3, del 1 al 8, cuando Pablo le escribía a Timoteo y le decía, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque vendrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. ¿Ok? Y esto es lo que siempre, esto es lo que dice la palabra de Dios. La Biblia no nos manda a juntarnos, a no juntarnos con las personas inconversas, porque ¿verdad? Sería imposible. Pero sí nos manda a tener mucho cuidado con aquellas personas que tienen apariencia de piedad, apariencia de cristiano, pero que en realidad su vida, su testimonio, dice otra cosa. ¿Ok? Por último, siempre me gusta cuando las personas cumplen años, recitarle el Salmo 20 y el Salmo 90, versículo 12, que dice, enséñanos a contar nuestros días de tal modo que traigamos al corazón sabiduría. Eso fue la oración que hizo Moisés. El Salmo 90 es un salmo de Moisés. Y él dice, enséñanos a contar nuestros días, de tal modo que traigamos al corazón sabiduría, que cada día crezcamos más, seamos más sabios, más entendidos de cuál tu voluntad, más pacientes, sepamos amar más, perdonar más. Amén. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde.